Quiero decir que el hijo le da por engañar al padre. Sí, papá, sí, mamá, ¿verdad que a los hijos les da por engañarnos? Pero también al padre le da por engañar al hijo, a la esposa y no sé a quién más. Pero no solamente ahí, sino que también el estudiante procura engañar al maestro. El maestro también procura y logra muchas veces engañar al alumno. Y si me extiendo un poquitito más allá, puedo darme cuenta que también el empleado engaña al patrón y el patrón engaña al empleado. Pero no solamente llegamos hasta ahí con el sistema del engaño, sino que también los pastores engañamos. Yo evito engañarle, pero también pastores engañan a las ovejas y hay ovejas que engañan a los pastores. Entonces, esto es realmente cómo se está viviendo en el mundo entero, en todas partes. Yo le llamo la industria del engaño. Ahora, el engaño siempre ha existido en el mundo entero. Siempre. Desde sus inicios. Pero uno se pregunta dónde nació, dónde se creó, dónde salió. Y bueno, la buena y mala noticia es que viene del cielo, nació en el cielo, se dio en el cielo. Y uno queda a veces confuso, ¿cómo que esto se dio y salió del cielo? Sí, salió precisamente de ahí, de ese lugar maravilloso. Ahora, vino del cielo, y yo quiero que vengas al libro de Ezequiel capítulo 28, el versículo es el 14, para ver su inicio de esta industria que produce mucho dinero, pero sobre todo mucha desgracia al mundo entero. Aquí en el libro de Ezequiel capítulo 28 es el versículo 14. Está hablando Dios a través del profeta Ezequiel de un ser maravilloso creado. Es una criatura hecha por Dios. Y le habla y le dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Satanás, Luzbel, un ser criado por Dios, tenía un propósito. Como todas las cosas creadas por Dios tienen un propósito y tienen un medio, una forma de realizar ese propósito. Ahora, él fue vestido con un esplendor tremendo. Su vestidura, su habitación,
todo lo que le rodeaba, todo el equipo con el cual se le había entregado para que realizara su tarea fue excelente, maravilloso, no había defecto alguno. Todo había sido puesto en las manos de él para que desarrollara su tarea. Su ministerio, la responsabilidad siempre fue excelente, siempre. Durante los miles de años que hayan acontecido antes de este evento, él siempre se portó de una manera maravillosa. Estaba haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque para eso fue criado, para eso se le capacitó, para eso se le dieron las herramientas, todo para que cumpliera con lo asignado. Pero cierto día falló. Cierto día erró, o como nos dice la Biblia, pecó, desobedeció. El problema es que se enalteció su corazón, se hizo soberbio, se creyó mucho, a tal grado, fíjate bien, que creyó que podía quitar a Dios de su trono. Quería desbancarlo, quería quitar a Dios y ponerse él en lugar de Dios, porque él pensaba que toda la creación iba a funcionar mucho mejor en la dirección él que Dios. Y este fue su grande error, y es el error de toda la humanidad. Ahora, ¿Dios no se dio cuenta? Claro que Dios sabe todo. Dios conocía su corazón. Dios se dio cuenta en el momento que él empezó a pensar. Cuando el primer pensamiento de maquinar, de hacer algo a su favor y a favor de toda la creación, su propio pensamiento empezó a elaborar ciertos programas, ciertos eventos, qué hacer, qué no hacer para llegar a la victoria total y realmente relevar lo que según él no estaba bien hecho. Bueno, el problema de él es que no se dio cuenta que era un ser creado. ¿Por qué no se dio cuenta? Hasta el día que él habitó en su corazón un pensamiento de soberbia. En el versículo 17 nos dice la escritura aquí: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Algo había hecho después de que se reveló. No se dio a descubrir inmediatamente. Empezó a socavar la autoridad de Dios en los demás seres creados. Él había sido hecho conforme a la voluntad de Dios para crear una atmósfera de adoración, crear un ambiente donde Dios se pudiera gozar. Dios no le falta el gozo, Él está completo en sí. Pero cuando Dios se goza a través de toda su creación, la misma creación, sean ángeles, sean hombres o la misma creación, se alegra y mejora. La Biblia nos dice que la creación misma gime con dolores de parto esperando la adopción de los hijos de Dios. La misma creación se da cuenta que esto es un acabose y están esperando que los hijos de Dios sean restablecidos al lugar que Dios ha hecho, que ha logrado por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Fue soberbio, su perfección lo llevó al acabose. Vio a Dios chiquitito. La Biblia nos dice que se glorió desmedidamente.
hablando Pablo a los de Corintios, les estaba haciendo esta observación con respecto de ellos y de sí mismo. El Pablo dice: porque no me glorío desmedidamente. Es decir, hay un espacio, hay un tiempo, hay una medida en la que podemos, voy a usar esta palabra, presumir, pero hay un límite. Es cuando yo te digo: estuve orando hoy en esta mañana. ¿Me entiende usted? No estoy siendo soberbio, tengo un límite. Me estoy semigloriando, diciendo algo que yo hice que está bien. Lo mismo te pasa a ti. El problema es cuando nos sobrevaloramos, vamos más allá del valor que realmente somos adjudicados de parte de Dios. Bueno, se valoró más de lo que debería de haberse glorificado. Pensó que el cielo iba a funcionar mejor. Entonces vio a Dios chiquitito. Y esto ocurre hoy también en la historia y en la vida de todos los hombres. Encontramos nosotros aquí en la Escritura la lista de los que él logró alcanzar con su mentira, con su engaño. Y si tú me acompañas, vamos a darnos cuenta en primer lugar que el primero engañado fue él mismo. Después, él empezó a comunicarle a los demás su estilo, lo que pensaba, lo que quería hacer antes de que Dios se diera cuenta. Pero hay un principio en la Escritura que tú y yo entender y debemos de saber, que el principio es que necesitamos saber si yo estoy siendo engañado. Satanás no se dio cuenta que se estaba autoengañando. No consultó a quien debería de haber consultado. Oiga, Señor, oh Dios, me estoy autoglorificando. Yo tengo estos pensamientos. ¿Usted cree que está bien? No sé qué palabras podría haber usado, pero se quedó calladito. Y usted y yo, esto puede ocurrir en nuestras vidas. ¿Qué cosa? Que estemos siendo engañados, y no solamente engañados por algo externo, sino autoengañados. Es decir, nosotros mismos creemos que estamos en la verdad, siendo que estamos en la mentira. El único que nos puede revelar si estamos siendo engañados es Dios, es Jesús. Y Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces, si yo no conozco la verdad, yo puedo permitir que el engaño esté viviendo en mi vida. Y te quiero decir que usted está engañado, está viviendo engañado. Si logro terminar lo que Dios puso en mi corazón, le voy a decir en qué está usted engañado. Quizás no todos, pero una gran parte de ustedes están engañados. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Y si la conocen, no la están viviendo. No están viviendo conforme a ello. Entonces, Satanás fue el primer engañado. Pero en la Biblia yo encuentro que los que siguieron este estilo de vida, es decir, este estilo de moverse, fueron los ángeles, porque los ángeles también fueron engañados. No todos. Él empezó a platicar con los ángeles de su plan, un plan maravilloso según él, que iba a hacer revolución, que iba a cambiar todo el universo para mejorar lo que ya estaba hecho. Y de esa multitud de arcángeles y de ángeles y de querubines, la Biblia nos dice que cuando él metió esta mentira en sus corazones, logró una tercera parte convencerlos. Una tercera parte. Voy a pensar que hay 300 seres simplemente. Entonces una tercera parte son 100.
logró convencer una tercera parte de los millones de seres angelicales que Dios creó. Todo lo que existe en la tierra, fuera de la tierra, visible e invisible, fue criado por Dios con un propósito. Todos los que los científicos han descubierto, los planetas, el tiempo que transcurre en llegar la luz del sol a esta tierra, todo ha sido creado por Dios en perfección con un propósito. El propósito principal es que sea Él glorificado y nosotros bendecidos por medio de glorificar al Creador, al Hacedor, al Salvador. Una tercera parte de ángeles fueron trastornados. No sé cuántos, no nos dice la Escritura, de aquellos que no fueron convencidos con esta mentira, le dijeron: estás equivocado, vale, como dicen los españoles. Ese no es el camino, no te va a ir bien. Ve con el Señor, platícale tu problema. Él es el único que te puede sacar de ese socavón que estás haciendo. No sé qué, pero yo me doy cuenta, ¿verdad?, que logró engañar a una tercera parte de este tipo de seres criados. ¿Cómo lo logró? ¿Sabes cómo logró? Y tuvo un gran éxito por medio del engaño. Fueron los segundos engañados. Primero él, ahora estos ángeles, a la cual la Biblia les llama hoy demonios. Inmediatamente de que esto se dio, este capitán, este ser criado, fue arrojado sobre de esta tierra. Si tú vienes al libro de Lucas, el capítulo es el 10. En el versículo 17, Lucas 10, 17. Aquí el Señor Jesucristo está narrando el tiempo que aconteció, cómo se dieron las cosas en aquel día en que Dios trajo a cuentas a este ser criado que estaba socavando su autoridad en la creación angelical. Y dice en el versículo 17, después de que los 70 habían vuelto con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estos demonios mencionados aquí en el resto de la Escritura son esos ángeles que pecaron. Son esos ángeles que le creyeron el engaño, la mentira de Satanás, de Luzbel. Pero Dios les había dado autoridad a los 12, luego los 70, y hoy a todos los creyentes, a todos los que creemos en Jesús. Bueno, cuando ellos llegaron con gozo, imagínate, quizás brincando y danzando, y ¡ay, Señor, qué cosas tremendas están ocurriendo! El demonio fulano y tal, porque algunos se identifican, algunos demonios, salió inmediatamente. Aquel espíritu de enfermedad también desalojó esa habitación, ese cuerpo que había ocupado durante tanto tiempo. Como aquella mujer que tenía, ¿cuántos? 12 o 18 años con el flujo de sangre. 14, 12. Fíjate bien. Era un espíritu de enfermedad. Ahora, Él les dice en el versículo 18: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, así de relámpago, como usted los ve cuando bajan estos rayos de las nubes hacia la tierra. Y se ve, pero bueno, bonito cuando están lejos de nosotros. Inmediatamente fue arrojado a la tierra, y el Señor describe a los suyos lo que ocurrió allí. En ese tiempo, Adán y Eva no habían sido creados todavía. Esta tierra estaba gobernada, o estaba este inquilino haciendo 1001 desvaríos.
Es lo que tú encuentras a veces, que te enseñan los millones de años atrás que hubo unos animales. Por ahí anda la cosa. Bueno, no habían sido creados, pero llegó el tiempo, llegó el día, planeado todo por Dios en su inmensa sabiduría, que determinó que ya era el tiempo de hacer o de ser al hombre. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, encontramos nosotros que Dios dice esto. Escucha bien, porque hay algo que tú y yo tenemos que entender. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Una pregunta para que entiendas, para que lo bases sobre aquellas cosas que a veces nos dicen que se dieron. Aquí dice: hagamos al hombre. Dios está hablando. Yo sé que hay dichos que los locos hablan solos, ¿verdad? A veces parece que sí, los creyentes estamos orando en lenguas. Ay, aquel va hablando solo. No, estamos orando. Pero Dios no estaba solo. Está teniendo una reunión como siempre la tenían. ¿Con quién? Fíjate bien, con Jesús y con el Espíritu Santo. De ahí la Trinidad. De ahí echaba por tierra esa doctrina de que, bueno, Jesús es un ser creado. Jesús es Dios. Jesús siempre ha existido en comunión estrecha con el Padre y con el Espíritu Santo. De la misma manera el Espíritu Santo con el Padre y con Jesucristo. Y de la misma manera el Padre con el Espíritu Santo y el Hijo. Es una unidad. Por eso está diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que señoree. Lo va a hacer Señor de toda la creación en esta tierra. Allí fue el momento de la creación del hombre, lo que Él ya había planeado por los siglos eternos atrás, a su imagen y con los atributos de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, era casi, pero muy semejante a Jesús. Tú al Señor Jesús lo puedes ver en el Antiguo Testamento manifestándose a varios, entre ellos Abraham. Ve esto, la grandeza de Dios, a la imagen de Dios y con los atributos de Él, es decir, con el señorío, con el poder de esta tierra. Bueno, Dios hizo una pareja perfecta. Pero yo veo aquí en el libro de Génesis capítulo 2, el versículo 7, esto: que Jehová Dios el 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre no es Dios. El hombre nunca se ha criado por sí mismo. El hombre fue criado, fuimos criados por Dios. El primero, de esta manera lo creó Dios. De esta forma. El versículo 8 dice: y que Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y si te brincas al 22, podemos darnos cuenta cómo se multiplicó esta bella creación. Imagen de Dios, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ve tú el momento de la creación de la primera pareja. Ahora, ¿por qué te narro todo esto? Porque esto nos lleva a que veamos el principio, la razón del por qué usted vive sobre de esta tierra. Muchos desgraciadamente no han cumplido con el propósito de Dios.
porque todo tiene un propósito, todo lo creado. Ahora, Dios le dio instrucciones. En el versículo 23 dice aquí Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No voy a detenerme mucho tiempo en esta área, pero entendamos: un hombre, una mujer. Aunque todas las mujeres que piensan que son hombres son mujeres, aunque todo lo contrario, los hombres que piensan que son mujeres son hombres, indiscutiblemente. No. Satanás ha metido un engaño en nuestros últimos años, en nuestros últimos tiempos de esta tierra, que bueno, pues está aplicando todo lo que debe de aplicar, porque sabe que le queda corto tiempo sobre de ella. Ahora, esta es la primera pareja, y se le da instrucciones. Del versículo 15 yo encuentro: pues tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí esta instrucción, quiero que lo entiendas, la recibió Adán. Eva aún no había sido hecha. Adán recibió esta instrucción. Ahora, ¿por qué? Porque le fue entregado a Adán esta tierra, y ahora le estaba poniendo un colaborador o colaboradora, porque no es bueno que el hombre esté solo. Necesita una compañera, no necesita otro compañero. Necesita otra compañera, porque el varón y la hembra pueden multiplicarse y crear lo que Dios quiere que se cree: hijos de Dios. Bueno, todo esto le fue entregado a Adán. Pero a partir de que Adán tomó posesión de esta tierra, bueno, empezaron los conflictos, empezó una batalla. Dice el versículo 3, versículo 1 del capítulo 3 de aquí de Génesis: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis. Ya le agregó algo más la mujer: para que no muráis. Esto es cierto. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos, y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codicioso para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual, así como ella, la comió. Fíjate bien, la mujer fue seducida de la misma manera que los ángeles, esa tercera parte, había sido seducido. Desobedeció la instrucción de Dios, salió del propósito de Dios. El engaño a la codicia, la primera dama del mundo fue tocada. ¿Por qué? Por el amor a los bienes.
El arma que usó Satanás aquí, la misma que había usado anteriormente, fue el engaño. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 14 nos dice que Adán no fue engañado, sino que Eva fue la engañada. Adán no fue engañado, pero Adán, fíjate bien, observa, se puso a pensar. ¿Qué se puso a pensar? ¿Quién le puso este pensamiento a Adán? Adán sabía que Eva ya iba a ser expulsada del paraíso, de ese lugar maravilloso. Yo no sé qué haya pensado Adán, que por lo pronto dijo: ya no va a estar mi mujercita. Y qué linda mujer. Porque cuando Dios se la entregó, le dijo: wow, ¿qué hago? ¿Qué hago? Come de la fruta, para que estén parejitos. Los dos van a tener una visión extraordinaria. Van a arreglar todo este jardín, todos los desperfectos. Y él comió conscientemente, no fue engañado. Sabía que en el momento de que comería la fruta iba a quedar separado de la presencia de Dios. Su relación iba a ser cortada. Bueno, rechazó a Dios, aceptó a Eva. Escucha, porque esto se está dando mucho hoy en día, como siempre se ha dado, pero hoy es más notable. Rechazó a Dios, lo cambió por Eva. El principio que te quiero que te lo lleves grabado en tu casa, en tu corazón, a tu casa, a donde tú estés. Fíjate bien, que si pecamos conscientemente o involuntariamente, es decir, no supe que era malo esto, es pecado. Consciente o inconscientemente, lo sepas o no lo sepas, o sabas o sebas, no sé cómo le dicen los niños, bueno, ahí está. Es pecado. Pero es que yo no sabía. Eres un ignorante. Yo te puedo comunicar todo lo que hay. Es como cuando alguien se va en sentido contrario, opuesto a la circulación que los agentes de tránsito o la dirección de tránsito ha puesto a cierta calle, a cierta avenida, y tú no viste la flecha, no sabías, estabas en un lugar ajeno, no conocías el ambiente. Conozcas o no conozcas la dirección de circulación y vas a sentido contrario, eres digno de recibir una infracción. Es que no sabía, señora gente. Es su problema, Señor. Yo voy a cumplir con mi parte. Entonces entendamos este principio. Desobedecer conscientemente o engañado es pecado irrefutablemente. Oseas dijo algo que Dios le comunicó a su corazón. Le dijo: mi pueblo se pierde por falta, por carencia de sabiduría, porque no conocen mi palabra, no conocen mi corazón, no conocen mis planes. Los planes de Dios están abiertos a quien quiera conocerlos desde el principio. Dios no oculta absolutamente a nadie que viene con un corazón sincero a conocer qué es lo que Dios quiere que yo haga o deje de hacer. Bueno, el primer plan de Dios fue abortado. El plan A, Adán y Eva, ya no se podía llevar a cabo. Adán había pecado, Eva de la misma manera. Cuando antes eran imagen de Dios, semejantes a Dios, con la autoridad de Dios, en el transcurso de los años se fue degradando a tal grado que hoy en nuestros días es raro encontrar a una persona que sea semejante a Dios, a una persona con el plan puesta en acción. Es raro encontrar, es raro. Y estoy hablando de creyentes.
Ahora los descendientes de Adán y de Eva ya no tendrían como Señor, como amo a Dios o a Jesús o al Espíritu Santo. Ahora sería Satanás su amo. Le habían entregado la posesión recibida de Dios, esta tierra, toda su creación y sus propias vidas, a Satanás. Aquí está, porque fueron engañados. La industria del engaño es un gran negocio. Dios tenía otro plan. El plan A, no. ¿Sabía Dios? Claro que sabía que eso iba a ocurrir. Ya tenía otro plan, el plan B. Dios iba a dar inicio a través de su segundo Adán, como encuentras en el Nuevo Testamento. Hubo un segundo Adán, y se llamó y se llama Jesucristo, a la imagen de Dios, perfecto, sin pecado, sin mancha, para corregir, mejorar lo que Adán echó a perder por su desobediencia, que es lo mismo que hace en nuestras vidas. Cuando le entregamos nuestras vidas a Él, Dios viene a nuestras vidas y empieza a corregir, a mejorar nuestro estilo de vida y a mejorar en nosotros lo más que podamos nosotros dejarle a Él hacer. Él tenía este plan. Y así a grandes rasgos, si tú traes Biblia y si quieres anotarlo, está en el libro de los Romanos, el capítulo es el 5. En el capítulo 5 del libro de los Romanos está después de que tú terminas la carta del libro de los Hechos. En el capítulo 5, el versículo es el 19. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Tú y yo, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, no por lo que hayamos hecho, dejamos de hacer, por lo que hizo Jesús en la cruz, por su muerte, su resurrección. Por Él Dios nos justifica, nos considera justos, nos considera como en el principio a Adán y a Eva, antes de que ellos pecaran. A los ojos de Dios no hay pecado tuyo ni mío. Sí, estamos viviendo en su santa y preciosa voluntad, pero a veces pecamos, unos más, otros menos. Pero Dios nos dice: abogado hay un abogado para que abogue por ustedes. Mira, tú pecador, si vienes a mí, me confiesas tu pecado, yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Esto es maravilloso. Esto es tremendo. La posición a la cual Dios levanta a todos los que creemos en el segundo plan que Él ya lo había elaborado desde antes de la caída del hombre. Bien, el engaño se multiplicó. Y dice el libro de Génesis capítulo 6, en el versículo 1: esto aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Se multiplicaron los nacimientos. Empezó a llenarse la tierra, empezó a saturarse la siguiente loma, el siguiente valle, aquellos ríos, gente por todos lados. Se multiplicaron. ¿Por qué hubo tanta multiplicación? Porque las personas vivían muchos años. Yo tengo aquí anotado que Matusalén, el que vivió más años, vivió 969 años. Y ellos ya podían tener familia desde los 18, 20, no sé cuántos años. Imagínate la descendencia. Jared, el que le sigue en años, 962 años. Adán, 930. Set, 912. Cainán, 910. Se multiplicó rápido la tierra.
Si aquí en algunas familias solamente el esposo y la esposa saben tener 15 o tenían 15, 17. Así. Y se vive 40, 60, 70 años. Una escalerita, uno tras de otro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero el versículo 2 nos dice, de Génesis capítulo 6, dice que viendo los hijos de Dios. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Unos dicen los hijos de Set, porque Caín ya estaba pues mal, había pecado, matado a su hermano, ya no podía Dios usarle. Pero el sustituto, Set, no. Escucha, te lo voy a decir en la Biblia. Viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Estos hijos de Dios vinieron y dijeron: chulada, puro maíz prieto, como decimos aquí en el rancho. Tú sí, tú te piensas. Y el otro dijo: tú también. Cuando no, hoy puedes escoger dos, escoge las que quieras, hay muchas. Tú. Y empezaron, nos dice, a escoger. Escucha, no se las trajo Dios a ellos, como le llevó a Adán a Eva, o Eva a Adán. Y como solteros, entiendan esto. No es correcto escoger. Hay que esperar cuál es la esposa tuya, varón. Pero es que esta me echó ojitos. Ya se quedó ciega. Si te dio uno, pues está tuerta. Tenemos que entenderlo. Son principios básicos para que podamos nosotros conocer la revelación de Dios, lo que hay en Dios para nosotros los que vivimos hoy y para los que han vivido y los que lo estamos considerando. Durante este tiempo de la multiplicación ocurrió un gran mal sobre de esta tierra. Seres espirituales llamados demonios contaminaron toda la raza caída. ¿Por qué? Porque Satanás había escuchado de los labios de Dios que por la descendencia de Adán y Eva iba a traer un Salvador. ¿Lo entiendes? Ahí está. Entonces dijo: me voy a echar a los primeros que nazcan. Y nació Caín y Abel. Y tú ya conoces la historia. Se aniquiló ahí. Luego vino Set. Y ahí sucesivamente. Entonces la raza tenía que ser contaminada, pecaminosa. Y estos ángeles que nos habla la Escritura tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, violando un principio de Dios. El principio de Dios es que tenemos que esperar en Dios por nuestra pareja. Ahora, hay unas observaciones aquí sobre falsas doctrinas y falsos maestros. Si me acompañas al libro de Judas, está por allá cerca del libro de Apocalipsis. Es antes de Apocalipsis el libro de Judas. Es una sola hoja, una sola página. Quizás no la encuentras. Pero fíjate bien lo que dice aquí Judas. El versículo es el 4, es el único capítulo. Te voy a hablar primero de Judas y luego te voy a llevar a Pedro para que veas la correlación, la revelación que Dios le da a los hombres para que veamos las cosas que no se ven. Y precisamente ese es el nombre que nosotros hemos dado a las enseñanzas bíblicas: viendo lo que no se ve. Viendo lo que no se ve. Judas, capítulo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertad la gracia de nuestro Dios y niegan, escucha, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que niegue al Padre o al Hijo no tiene ni al Padre, no tiene ni al Hijo. ¿Entendido? Está perdido. Está fuera. Va a la condenación. Niegan al Padre, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí nosotros encontramos en estos versículos que voy a leer 4 formas en que los hombres están rechazando, o en la forma en que operan las falsas doctrinas. Grábatelo muy bien desde el principio de cómo practican o cómo se exponen o qué es lo que dicen las falsas doctrinas y los falsos maestros. El versículo 5 dijo: mas quiero recordarles, dice Judas, o Dios a través de Judas, ya que una vez que lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Hombres que rechazaron la misericordia de Dios. Es la desgracia más grande que le puede ocurrir al hombre. No le creyeron a Dios, a toda aquella gran cantidad que había sacado de ahí, de Egipto, los destruyó a los que no creyeron. Y casi todos no creyeron, a excepción de 2. El otro no pudo entrar, tú ya sabes por qué. Ahora, el versículo 6, después de atestiguar de aquellos que fueron rescatados y perdidos, ahora en el versículo 6 encontramos: y los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, el propósito de Dios, sino que abandonaron su propia morada, es decir, dejaron su área espiritual, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dios está testiguando a través de Judas. Está testiguando la actitud malévola de un grupo de ángeles, demonios caídos, que no guardaron su primera dignidad. El propósito. El propósito no es que ellos, estos espíritus, estos ángeles que menciona aquí, deberían de relacionarse íntimamente con las mujeres. Ahora, no fueron todos los que hicieron esa acción, están presos. Quizás los demás, al ver esto, dijeron: quizá, cuidado, nos meten a la cárcel. Ya ves a cuántos se han llevado. Y nomás quedamos, pues, este pequeño grupo, no sé cuántos millones, pero quedamos pocos. Si seguimos en el mismo estilo de lo que aquellos, bueno, no, son pensamientos míos. No está en la Biblia. No está, yo puedo pensar lo que ocurrió ahí, porque de eso se trata, de que meditemos la palabra de Dios. Ahora, estos demonios, dice el versículo 7, hicieron algo que motivaron a cierto grupo, a ciertas ciudades, a cierta zona del mundo, a que pues hicieran algo parecido. Dice el versículo 7: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueran puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Voy a leer junto el versículo 5 y el versículo 7 para que veas cómo hay una correlación, cómo hay algo que nos conecta con lo anterior. ¿Qué cosa? Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, voy a repetir, de la misma manera que aquellos, de la misma manera que aquellos, de la misma manera que aquellos. ¿Cuáles? Los ángeles, del versículo 6. Habiendo fornicado, ¿qué hicieron los ángeles? Lo que hicieron en Sodoma. E ido en pos de vicio contra naturaleza, ¿qué hicieron los ángeles? Lo que hicieron en Sodoma y Gomorra. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Necesitamos meternos a la Escritura. Necesitamos ver, es un tiempo maravilloso en que Dios está trayendo, no sé, un derrame de su Espíritu Santo, de entendimiento, de sabiduría, para que veamos nosotros cómo los de Sodoma, los de Gomorra y las otras 3 ciudades de alrededor, y estos ángeles habían brincado los límites que Dios les había puesto, como se los había puesto a Adán y a Eva. No coman de este árbol, de todos los demás pueden comer. Señor, y lo podemos tocar, lo pueden tocar, pero lo mejor es que no se acerquen. Hay muchos árboles que puedes tocar, puedes comer. De la misma manera, seres espirituales cambiaron o cohabitaron con mujeres hijas de los hombres, nos dice el libro de Génesis. Te voy a dar una pequeña, algo sencillo que Dios puso en mi corazón la noche de anoche. Me dijo eso, o lo puse en mi corazón, me pongo a meditar. Me dijo: mira, Seth, son como los barcos son hechos para el agua, para que en el agua se muevan, desarrollen sus actividades. Es también como el avión ha sido preparado, capacitado para que vuele, es decir, ande sobre los aires. Y el auto o automóviles sobre de esta tierra. Si tú cambias el objetivo de algunos de ellos, ya sea si quieres mandar al avión al mar en lugar de barco, no va a funcionar, está fuera de lo establecido. Lo mismo con el auto, si lo mandas a volar o lo mandas al agua, no funciona. Si lo cambias de lugar para lo cual ha sido hecho, ha sido armado, ha sido capacitado, se va a dañar. Así me dijo, yo lo entendí. Entonces hay hombres que quieren ser mujeres, hay mujeres que quieren ser hombres, hay otros que ya no saben ni qué son en realidad. Porque a mi entender, con esa de la diversidad de géneros, hay 5 géneros entre todos ellos: hombre y varón, homosexual, lesbiana y no sé cuál otros hayan agregado ya. ¿Quién lo ha agregado? El espíritu de las tinieblas, Satanás, el mentiroso, el engañador. No era su naturaleza los ángeles cohabitar con las mujeres. No era. Por eso Dios tuvo que guardarlos. Ahora Pedro nos dice un poquitito atrás, en su segunda carta, en el capítulo 2 de Pedro. Yo puedo leer esta información que Dios nos trae. Y dice en el capítulo 2, el versículo es el 4. Segunda de Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí están esos ángeles que no guardaron su primera dignidad. ¿Lo entiendes? Ahí están. No están de vacaciones, no están en un Edén, están en prisiones de oscuridad, esperando el día en que Dios les dicte el juicio por haber cambiado su propósito. Y el propósito tuyo es grande, el propósito mío es maravilloso a los ojos de Dios. Y Dios dice: cuida el propósito que he puesto en tu vida, que he puesto en tu corazón. Es para ti. Yo te voy a dar todas las herramientas, yo te voy a dar todo lo que necesites. No hay
hay absolutamente nada que yo no pueda hacer para que mi propósito se haga en tu vida y tú brilles, pero a la vez yo voy a brillar y voy a resaltar siempre que tú me des la gloria y la honra y no te vuelvas soberbio como el primero, porque se nos da. Dios nos dice: en los siguientes versículos, si no perdonó al mundo antiguo, estoy leyendo el 5, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Pedro habla de los acontecimientos que veían y vivían Noé y Lot. Fíjate bien, este Noé estaba viendo todas las cosas horribles que estaban sucediendo durante su tiempo. Lo mismo Lot. Menciona cómo Satanás había tomado el control de las mayorías. Dios en su misericordia les anunció lo que vendría por delante: un diluvio. 120 años Dios le dio oportunidad a Noé, aunque para que les compartiera, les hablara, les dijera los acontecimientos por venir, para que se arrepintieran. Y era el término de días en que Dios redujo que el hombre viviera máximo 120 años. A causa del pecado, cómo se había multiplicado. Ya vivían los cerca del milenio, 1000 años, 500, 600 años. Digo, no, se va a multiplicar más rápido. 120 años encogió el tiempo de vida del hombre. Y en el Nuevo Testamento lo encuentras que si bien nos va 70 u 80 años. Estaba llorando la niña. Un familiar, y le decía a mi mamá: ay abuelita, ¿qué tienes, mija? Es que ya te vas a morir. Ya te vas a morir. ¿Y por qué dices que me voy a morir? Es que la Biblia dice que 70, máximo 80, y tú ya llegaste a los 80. Mi mamá murió 3 años. 120 años. Compárteles. Ese era el propósito de Dios para Noé. Escucha, solamente 7 aparte de Noé pudieron subir al arca de salvación. La minoría. Y siempre está ocurriendo la minoría. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Jesús el Señor habló de esto. El Señor Jesucristo habló precisamente que nosotros vamos, o nos ha tocado a vivir como vivió aquellos tiempos Noé y Lot. En aquellos tiempos en que los ángeles cohabitaron con las mujeres, en los tiempos que vino la destrucción de Sodoma y Gomorra, y a causa por la homosexualidad, el lesbianismo. Y si te das cuenta, solamente unos pocos fueron librados en uno y en el otro caso que nos menciona aquí la Escritura. 8 con Noé y con Lot. ¿Cuántos? Dígame. ¿No ha leído la Escritura? ¿Cuántos? 6, 3, Lot, su mujer y sus 2 hijas salieron de la ciudad de la destrucción.
Pero la esposa de Lot no llegó a la meta, al refugio. No alcanzó a subirse al arca de salvación. Y esto está pasando hoy en nuestros días también. Hay mucha gente que, bueno, por un pelito se va a alcanzar al arrebatamiento. Por un pelito. Pero por ese pelito se va a quedar a sufrir lo inimaginable. En Mateo capítulo 24, el versículo 35, el Señor Jesucristo usa precisamente estos eventos para traer a colación todo lo que les estaba revelando con respecto de las 3 preguntas que le habían hecho al principio los discípulos cuando habían salido del templo y habían ido al monte de los olivos. 3 preguntas le hacen ahí al Señor Jesucristo. Él está dando respuesta a estas 3 preguntas. Y aquí en Mateo capítulo 24, versículo 35, encontramos nosotros que dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Fíjate bien, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron. Repito, y no entendieron. Y te pregunta: ¿tú entiendes que ya está el Señor a la puerta? Si no, es que estás engañado. No entendieron, sabían. Bueno, pero ¿hasta cuándo entendieron? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y luego sigue describiendo lo que va a pasar ahí. Pero me brinco. No. Voy a leer ahí el 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estaba buscando aquí rápidamente donde nos habla de Lot, pero ahorita me brinco para allá. El Señor está usando a Noé y está usando a Lot para ilustrar con claridad el regreso de Él por los suyos, por nosotros los creyentes. El otro día alguien me dijo: me voy a casar. Y como yo soy, no sé, a ver tú qué calificativo me das. Muy claro, no tengo sabiduría. Y con el que te vas a casar es cristiano. Porque me gusta llevar a la realidad las cosas. Digo, bueno, es que ha venido aquí el grupo. Esa no fue mi pregunta. Y la pregunta es: ¿eres cristiano? Es que yo voy al Grupo Amor y ahí cantan como los angelitos. Esa no es mi pregunta. Ya renunciaste al pecado, reconociste al Señor Jesucristo y eres obediente al plan de Dios, porque tienes un propósito de Dios. Los ángeles tenían un propósito de Dios. Los de Sodoma y Gomorra tenían un propósito de Dios, como lo tenía Noé, como lo tenía Lot y su familia. Pero ni los futuros yernos de Lot le creyeron. Tus hijos, tus padres te creen. Tu esposo, tu esposa, tu familia, los tuyos donde trabajas. Es que estos también dijeron: es que se quedaron hasta que la puerta del arca la cerró Dios. Es Dios quien cierra la puerta. No es el pastor, no es el líder principal en el país. Es Dios. Dice: hasta aquí y hasta ahí. Ya nadie más se sube, ya nadie más se baja. Ya se cerró la puerta. Y eso pasó. Se cerró la puerta. Ahora, yo creo que usted está entendiendo. Quizás
tú dices, pero ahí habla en el versículo 38 de seguir comiendo, de seguir bebiendo. Bueno, vamos a pensar que son cosas naturales, está bien, pero está hablando de los excesos, de el amor hacia la comida, el amor hacia la bebida, cualquiera que sea alcohólica o no. Pero lo que más me resalta es casándose, que es normal, y dándose en casamiento. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Repetir el matrimonio. Ahí estaba una mujer en Samaria y Jesús necesitaba pasar por ahí. Jesús necesita estar con nosotros y nosotros tenemos que recibirlo, aunque le pongamos pretextos como la samaritana le puso. Pero ¿sabes qué tenía esa mujer? 5 maridos había tenido y el último ya no era su marido, ya era el amante. Ya para qué me caso, muchos problemas, tengo que ir al divorcio otra vez, hacer pagos. No, me arrejundo. Y eso está hablando de gente casándose y volviéndose a casar. Y no hablo de artistas, ellos están bien aficionados a esto. 5 o 6 veces me recuerdo de Liz Taylor, creo que el último fue Richard Burton y era el 7º o el 8º. ¿Cuántos creyentes están viviendo su segundo matrimonio incorrectamente? Es decir, no bíblicamente, porque hay una manera bíblica para volverse a casar. Los creyentes, aquí está en la Biblia. Aunque tu esposo, tu esposa no haya muerto, aquí está en la Biblia, pero hay que buscarlo, hay que preguntarle a Dios. Aquí está, el plan de Dios aquí está. Ahora, casarse y seguirse casando. ¿Por qué ellos no estuvieron preparados en aquellos días? ¿Por qué se quedaron? Se quedaron, ¿sabes por qué? Y se siguen quedando muchos hoy en nuestros días, porque hay una arma que Satanás usa de maravilla. La usó con el Señor Jesucristo en el desierto, ahí en Lucas capítulo 4, pero no vayas ahí, solamente te dijo estas palabras: si doblas tus rodillas y me adoras, yo te doy todos los reinos de este mundo, porque a mí me han sido entregados y a quien yo quiera se los doy. Jesús no refutó nada, era una verdad en ese tiempo. Pero él iba a comprar lo perdido, no por medio de adorar a Satanás, pagando un precio grande. Ir a la cruz, sufrir el menosprecio. Horrible. Ahora, a Jesús no le pudo engañar. Pero en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo es el 9. El libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo es el 9. Quiero que veas lo que está aquí, lo que está sucediendo hoy en nuestros días. Dice el versículo 9 del capítulo 12: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Voy a repetir: fue arrojado, lanzado, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. No se le escapa a nadie. El hijo le echa mentiras al papá, papá al hijo, a la esposa, y así sucesivamente. El siervo al patrón, el maestro al escolante, el escolante al maestro, el pastor, muchos desgraciadamente le echan mentiras a las ovejas, pero engaña al mundo entero. Fíjate bien, nadie se escapa. Pero él sabe que su tiempo está por terminarse. Este versículo que usted y yo estamos leyendo no ha ocurrido. Todavía Satanás entra a la presencia de Dios ¿sabes para qué? Para acusarte.
Él va a acusarte. A veces ciertamente. De ahí que Jesús le pregunta a Satanás con respecto de Job. Nadie como él, pero lo has cercado, lo tienes protegido, a él, su familia, a los suyos. ¿Por qué? Por la obediencia, por el amor, por lo que por lo que Job tenía de intimidad con el Creador. Todo lo protege. Tú ya conoces la historia, no voy para allá. Pero aún no ha sido echado, todavía va y nos acusa a los escogidos. Nos dice: ya viste a Seth, ya viste a Perengano, a Mariquita, a Bulanita, en lo que anda haciendo, en lo que está viviendo, no te hace caso. A veces, la mayoría de las veces, son infundadas las cosas, pero Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Pero cierto día va a ser arrojado, ya no va a poder entrar a la presencia de Dios ni sus ángeles. Ahora, cuando él ya no pueda entrar, cuidadito tierra. Su odio, su amargura, todo lo va a abocar sobre los moradores de esta tierra. Todo el coraje, todo no sé cómo expresarte. Yo le dije: Dios, dame palabras, se me acaba el vocabulario. No puedo expresar a veces las oraciones que yo quiero expresar. Pero Dios, revélaselas a mis hermanos. Lo que va a pasar con aquellos que no se alcancen a subir a la arca porque han sido descuidados, han sido engañados. Ya no va a acusar a los creyentes en aquel tiempo: Señor, porque ya vamos a estar contigo. Pero Él va a seguir con el plan que tanto éxito le ha dado, el engaño. El otro día alguien me puso un correo desde los Estados Unidos, es un familiar de ustedes. Yo rara vez escucho, me meto por ahí, pero yo creo que Dios quiso que lo leyera. Y me dice así en el correo cortitito. Me dice, porque me cita a mí, me cita a Guti, cita a Lola, Adriana, que le demos una respuesta. Que le demos una respuesta bíblica. ¿Qué pasa con los muertos? Eso después de que la persona muere. Aclara bíblicamente. Bueno, yo simplemente le puse un texto. Y el texto dice: está establecido por Dios que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso le puse. Así contesto yo el correo. Bueno, se fue. Lo regresó, no sé cuándo, porque luego me volví a meter. ¿En qué parte de la Biblia está? Ya no he contestado, pero sabe que está en la Biblia. Mi esposa me dijo: dile, está entre el Génesis y el Apocalipsis. Ella sí le contestó a una persona que estaba constantemente: y Guti, ¿dónde está este texto? ¿Y dónde está este texto? Hasta que le dije: mira, lo vas a encontrar desde el Génesis al Apocalipsis, por ahí va a estar. Búscalo. Si estás enamorado de Dios, Dios te va a dar la respuesta a tus preguntas, cualquiera que sea. Pero hoy muchos han caído en el engaño del Día de los Muertos. ¿Cómo se puede pensar que alguien consciente crea que los muertos regresan cierto día del año a visitar a sus familiares y que les hablan? ¿Sabes quién les habla? ¿Sabes quién puede hacer una manifestación? Son los demonios. Mi esposa, yo y mis hijos hemos experimentado esto y más de lo que yo te puedo platicar. No soy nuevo en el asunto y no me quiero levantar. Pero Dios nos metió a una enseñanza extra rápida porque necesitamos aprender extra rápido para lo que nos íbamos a enfrentar los siguientes días y los siguientes meses después de que le conocimos como Señor y Salvador. Y fue gracias a eso, Dios lo permitió porque pues Él sabe todas las cosas que nos van a servir. Pensar
que se van a comer los alimentos, que escuchan tu música. Aquí veo cómo van las procesiones a veces para sepultar, dejar ahí una persona que si tú le pellizcas, le metes un picayelo, no va a decir: ay, vale, me estás picando. No sienten, ya no están aquí. Están en el lugar que ellos han escogido pasar la eternidad. Tú escoges, yo escojo dónde pasar la eternidad, o con el Padre o allá abajo en el infierno. Yo he escogido y yo he tratado de hacer lo que Él me dice, porque yo no quiero estar allá. Puedo equivocarme, sí, puedo caer en el engaño, y yo le digo a Dios: Dios, estoy siendo engañado. Y me lleva a las citas que tengo que leer, las cuales te estoy trayendo a ti hoy, porque yo le pedí que me diera la oportunidad de que tú veas más allá de tus narices, como dice el dicho. ¿Sabes cuáles son las películas o el material que tiene más éxito hoy en los últimos días? Son las películas de terror, de miedo, de muertos y aparecidos. ¿De quién es esta obra? ¿A quién quieren exaltar? Pues a los muertos, a los aparecidos. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Satanás. Las caricaturas son caricaturas con figuras deformes, no de personas. Son caricaturas que están creando una conciencia en la juventud, en los niños, para que cuando vean a los demonios no les agarre de extraño. Es decir, los que se van a quedar durante la tribulación son las que más se venden, son lo que más produce películas de terror. Hace como 40 años se exhibió una película llamada El Exorcista, y esa mujer que había quedado poseída por el diablo le daba vuelta el cuello. ¿Quién la vio? Yo la vi hace 40, no era cristiano todavía yo. Pero pues no les da vuelta. No, el demonio no puede hacer eso. Hace otras cosas. ¿Quiénes creen que estuvieron detrás de este hombre, de esta mujer, de esta pareja que asesinó, violó y comió parte de las 20 mujeres en el Estado de México? Sacó vistecitos. ¿Quién crees? ¿Quién crees que rescató a aquel niño? Llegaron la policía a ese lugar donde habían recibido indicaciones de que había algo no bueno, y llegó la policía, rodeó la casa y entraron de repente y encontraron un niño amarrado en una silla, amarrado con cuerdas, con su boca tapada con cinta de la que tú quieras ponerle ahí, y aparte ya estaba ahí una mesa donde iban a operar al niño, y luego ya estaba el anestesista, estaba el que iba a hacer la operación. No sé si haya sido médico o algún practicante. Había ahí algunos, porque iban a operar al niño, lo iban a dormir, iban a sacarle partes de su cuerpo, órganos, para vendérselos a otros que necesitan un riñón, que necesitan algo de los ojos, que necesitan esto, que necesitan. Ya estaban listos ahí, los secuestraron. Esto está ocurriendo hoy. Nuestros niños están siendo expuestos a las garras de Satanás. Ni sus padres ni nosotros los creyentes hemos puesto atención en el tiempo en que estamos viviendo. Son los últimos días. Los últimos días en que tenemos nosotros que ver cómo se está desarrollando en el mundo entero la maldad, cómo se ha multiplicado. Y este es uno de los datos que el Señor nos da, porque se multiplicará la maldad. Niño rescatado. Cerca del quirófano. La violación de 37 niños en la escuela en el Estado de México. La violación de un niño por 4 compañeritos en Villa de Álvarez. Engaños, engaños y más engaños. Y los padres y los creyentes, bien, gracias a Dios,
diversidad de géneros, hombres que dicen ser mujeres, mujeres que dicen ser hombres, homosexuales, lesbianas, ya abiertamente, ya no están en el closet, ya reclaman sus derechos, abortos, asesinatos, con las 3 agravantes de la ley: premeditación, alevosía y ventaja. El niño, el bebé, no puede defenderse de ninguna manera de aquellos que están destruyéndole dentro del vientre. La eutanasia, la muerte asistida, ya cualquier viejito que se quiera morir, ya me enfadé, como aquel hombre de 90 y tantos años, ya no me duele nada, pero ya me enfadé, ya deme a doña eutanasia. Eso se vive hoy en estos días en nuestro mundo. Eso y más. El suicidio. ¿Tú crees que el suicidio es la puerta de escape? No lo es. Es lo que le llaman la puerta falsa. Y después de la muerte, la condenación eterna. Para siempre. El que se suicide atenta contra el templo de Dios. Pero entra la doctrina y no le pasa nada. Es que Dios perdona todos los pecados. Eso es un engaño de Satanás, como el que está ocurriendo ahorita en estos últimos tiempos, que Satanás y Jesucristo van a hacer las paces al final del tiempo. Y yo encuentro en la Biblia todo lo contrario, que el destino de Satanás será el infierno, el lago de fuego donde arde con fuego, con azufre, y ahí van a estar el falso profeta, va a estar también el anticristo, va a estar allí, bueno, todo seguidor de Satanás, todo engañado. Aquí está en la Biblia, aquí está en la palabra de Dios. El suicidio no es la puerta de escape. Te voy a decir cuál es la puerta de escape para que se los digas. Es Jesús. Ahí estaba el Pelucas, el que te había dicho, aquel que me contó en 2 o 3 minutos las escenas que había visto de pornografía, donde 2 varones estaban con una mujer cometiendo lo que, imagínatelo, que yo le dije: eso te va a afectar a ti, va a afectar a tu esposa. Pues fui en la semana y la encontré purado, barriendo todo por ningún lado. Y empecé a platicar y me dijo: viene mi papá y quiero que esté limpio. Bueno, dice, mi esposa se puso mal. Se quedó nomás abrazando a un niño más chiquito. No limpiaba, no barría, el excremento por todos lados, no hacía comida y ahí estaba. Y casi llora. ¿Y quién no? Le digo a Guti: me lo puso Dios de pechito. Ya le había hablado yo de la gracia del Señor. Volví una vez más a lo mismo. El que tiene la respuesta se llama Jesús. Y te lo digo por experiencia. Mi esposa, mis hijos y yo vivimos eso y peor. Y te voy a platicar un poquitito, le dije. Espero que no te asustes. Le platiqué poquitito, nomás lo de la superficie. Hay esperanza, busca a Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús. No hay en otro lugar, se llama Jesús. Y Dios nos ha dado el poder para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos va a dañar. Pero el creyente, los cristianos, estamos tranquilos, sentaditos, disfrutando de la vida, disfrutando del televisor, no sé qué más. Canadá está contentísimo, toda la nación. Vaya, se había tardado eso. Ya es legal la droga, ya la venta de marihuana. La pueden fumar en todos los lugares, menos delante de los niños. Menos delante de los niños. Sí, ya se abrieron las tiendas. Y la tienda se abre a las 10 de la mañana. Bueno, desde las 3 de la madrugada llegó el primero a hacer fila hasta las 10 de la mañana. Yo cuando voy al seguro aquí para sacar cita, me voy a las 4 de la mañana. Me ganó. Y voy a sacar cita para mi esposa, para alcanzar temprano la cita. Ellos madrugaron por la marihuana y todos aplauden y todos, bueno,
hasta que por fin no saben en la cual Satanás los ha metido. Sí, cuando liberaron el alcohol, tú sabes lo que ha ocurrido, qué está pasando. Cuando liberaron el tabaco, piensa solamente lo que ocurrió con estas cosas inofensivas en comparación de la cannabis. Y se alegra y se goza. Por fin, ¿quién ha traído eso? Desgraciadamente, como te decía al principio, la mayoría de los cristianos aceptan esto y más. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Satanás nos ha engañado. Voy a terminar con 2 versículos y gracias por tu paciencia. Mateo capítulo 7. Quiero ser amable contigo, pero quiero ser también un despertador en las manos de Dios. En Mateo capítulo 7, el versículo es el 17 y el 18. 17 y 18. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, repito, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede. Y yo pregunto, ¿qué frutos estás dando? ¿O estás siendo engañado? ¿Qué frutos estás dando? No puede el malo dar frutos buenos, ni lo contrario, ni el bueno dar frutos malos. Tenemos que analizarnos, ver si no estamos como la iglesia de Éfeso, que hemos dejado nuestro primer amor, y Dios lo exhorta y le dice: vuelve a tu primer amor, mira de dónde has caído, vuelve. Es el tiempo, es el día, no es mañana, es hoy. San Juan dijo estas palabras: el que permanece en mí da fruto. El que no permanece en mí será cortado. Es decir, el que no da fruto será cortado y se va a secar, y luego lo van a recoger y lo van a quemar, hablando en esta figura de la vid. El que permanece en él lleva mucho fruto. El que no será echado fuera, se secará, los recogen y los echan en el fuego. Herodes mandó matar a muchos niños de Belén. Los cristianos estamos dejando que maten a nuestros niños. No estoy hablando tan solo de tus hijos. ¿Cuántos niños andan por ahí vagando? En las manos del enemigo. La semana pasada yo les hice una petición de parte de Dios. Solo un matrimonio vino y me dijo: Seth, aquí estoy, mi casa y nosotros aquí estamos. Y los demás, cierra tus ojos, por favor.